Hola a todos, este es el cuarto vídeo de la serie Temas de Geografía, en el cual en este caso hablaré sobre el tema de los periodos glaciales y su afectación en la línea de costa. Los periodos glaciales los explicaré en base a dos teorías. La teoría astronómica, que se basa en los cambios de inclinación del eje de la Tierra, de la excentricidad de la órbita terrestre, y la teoría del vulcanismo o volcánica, que se basa en el aumento de las erupciones volcánicas que provocan que haya más partículas en suspensión y se nublen los rayos del Sol. Por lo tanto, aumenten los periodos de frío al disminuir la radiación. Debido a que la teoría volcánica es mucho más conocida por el gran público, me centraré en la teoría astronómica, puesto que es bastante más desconocida del por qué provoca cambios en el clima, estos cambios en la órbita y en la inclinación del planeta. A referir también que hablaré sobre todo en los periodos, refiriéndome con la nomenclatura de los periodos glaciales a los periodos glaciales del Cuaternario en Europa, puesto que en otras partes del mundo estos periodos se llaman de diferente manera que en Europa, sobre todo en Estados Unidos, que utilizan otra nomenclatura. También hablaré eso, refiriéndome solo a los periodos glaciales ocurridos en la última era geológica, que es la Cuaternaria, que comprende el último millón de años aproximadamente. Estos periodos glaciales tendrán la siguiente denominación: Predonau, Donau, Gunz, Mindel, Ries y Gun. Estos nombres pertenecen a ríos de Alemania, como alguno habréis conocido, y son en alemán. Estos nombres se deben a que se empezaron a estudiar los fenómenos glaciales en el lecho de algunos ríos y como se llamaba, y le pusieron el nombre de dichos ríos al periodo glacial que estaban estudiando. Y se ha seguido esta tradición y todos los periodos glaciales que se han encontrado se han ido llamando con nombres de ríos alemanes. En los Estados Unidos, las glaciaciones tienen nombres de algunos de los estados de Estados Unidos. A continuación, pasaremos a hablar sobre los gráficos de cómo funcionan los cambios en la excentricidad de la órbita del planeta. En este gráfico podemos observar cómo el Sol, si se encontrara en el centro o aproximadamente en el centro de la órbita terrestre, solo ilumina la mitad del planeta en cada momento y cómo van cambiando la iluminación con respecto a las diferentes épocas del año, los solsticios y equinoccios. De esta manera se puede ver, pues eso, la radiación cómo va incidiendo en diferentes sitios. También podemos ver la inclinación del eje terrestre, que es de 23 grados y 30 minutos, con un periodo de rotación aproximado de 26.000 años, que hace que, como se puede ver en el dibujo, se produzca un bamboleo del eje terrestre y vaya girando y cambiando sus posiciones, esto dando diferentes incidencias a la radiación solar que recibimos conforme va cambiando dicho ángulo. A continuación vemos en el gráfico superior cómo funciona la elíptica de la órbita. Como se puede ver, el Sol se encuentra en uno de los centros o focos de la elipse y el otro foco queda vacío. Luego queda el centro exacto de la elipse, que estaría en el punto medio comprendido entre el foco vacío y el Sol, y podríamos ver los diferentes momentos en los que en las diferentes posiciones relevantes del año, en las cuales se producen los cambios de estación, que son los solsticios y los equinoccios. También está marcado el perigeo y el apogeo, que es en el momento en que la eclíptica, es decir, la inclinación del plano de la elipse, corta al plano del sistema solar, el plano del eje de rotación del Sol. En este caso, pues se produce el perigeo en el 3 de enero y el apogeo el 4 de julio. También hay un gráfico para mostrar cómo puede cambiar la órbita conforme aumenta la excentricidad de la órbita. Si la órbita es más excéntrica, es decir, se separan los puntos del foco vacío y del Sol, pues se puede llegar a convertir, por ejemplo, en el caso del 90%, en una forma de uso
bastante marcada, muy marcada. Con un 50%, pues como se puede ver, el dibujo de la órbita que se crearía, pues también estaría muy separada de lo que sería una circunferencia, y con un 0% de excentricidad sería una circunferencia perfecta, coincidiendo los dos focos. Cabe destacar que en el gráfico de arriba la excentricidad está muy marcada para que se pueda distinguir con facilidad cómo funciona el fenómeno. En la realidad, la excentricidad entre el foco vacío y el Sol nunca es tan elevada. Y bueno, aquí tenemos un gráfico de cómo ha evolucionado la excentricidad o sus cálculos aproximados a lo largo de los últimos miles de años. En este caso, el gráfico muestra los últimos medio millón de años, conforme nos acercamos al momento inicial. La excentricidad, como podemos ver, ha habido en periodos que ha bajado mucho y en periodos que ha ido aumentando muchísimo más que el periodo actual. Normalmente, los picos de excentricidad coinciden con periodos glaciales y los valles de excentricidad con los máximos interglaciales. Y bueno, aquí tenemos un gráfico explicativo de cómo funcionan los periodos glaciales. Cuando ha aumentado la excentricidad de la órbita y la inclinación del eje terrestre, hace que aumente la cantidad de horas de sol o de horas de oscuridad que se reciben. También cambia la incidencia de los rayos del sol. Por lo tanto, puede provocar que los inviernos se alarguen. Lo más importante en los periodos glaciales no es en sí que aumente el frío per se que se produce en el planeta, sino que durante estos periodos aumenta la cantidad de días de invierno que hay durante el año. Esto hace que las nieves se mantengan durante mucho más tiempo y que se vayan acumulando. Es posible que no se fundan las nieves de un año al otro. Por lo tanto, se produzcan pues inviernos mucho más largos y mucho más fríos conforme se va acumulando la nieve. También esto provoca cambios en el nivel del mar, puesto que conforme se va acumulando hielo y nieve encima de los continentes o encima del mar de manera sólida, el nivel de las costas va bajando. Por lo tanto, hay diferentes cambios. Cuando, por ejemplo, se produce una glaciación, pues aquí estamos mostrando los picos de las montañas y los ríos, pues el hielo va bajando más en dirección al mar y hace que también baje el nivel del mar. Por ejemplo, en la glaciación más grande que ha habido, que es la glaciación de Ries, pues el hielo bajaría hasta mucho más abajo de los picos de las montañas y el nivel del mar se reduciría mucho. Los niveles de estos gráficos son a modo explicativo, puesto que ni el nivel de los glaciales ni el nivel del mar está puesto de manera exacta, sino que es una representación para mostrar claramente cómo funcionaría el sistema y cómo habrían habido diferentes momentos y periodos. En los interglaciales, en cambio, muchas veces las nieves quedan confinadas solamente a los picos más altos de las montañas y aumenta mucho el nivel de los mares con respecto a los periodos glaciales. Aquí podemos ver de una manera más esquemática cómo funcionarían los periodos glaciales, empezando por la glaciación de Mildel, que es de la última que se tiene, la más antigua de la que se tienen datos, en las cuales podemos ver cómo afecta a diferentes cosas: el mar, los glaciales y el clima. Se transforma y cambia aumentando 30 metros con respecto al nivel actual. O sea, se tomaría en este caso siempre como nivel cero de los mares el nivel actual. Y a partir de ahí se miraría si el nivel del mar ha aumentado o disminuido. No aumenta, disminuye 30 metros con respecto al nivel actual. Los glaciales aumentan, no se sabe cuánto, normalmente el aumento de los glaciales se sabe simplemente que en un periodo aumentan o disminuyen, pero no exactamente hasta dónde han llegado, puesto que son periodos muy antiguos de tiempo y de los cuales quedan pocas muestras para calcular exactamente la dimensión de los glaciares. En el caso de la línea de costa es más fácil porque la erosión que se produce directamente en la costa sí que se puede observar con más facilidad. Y en el clima pues hay menor precipitación y menor temperatura.
sobre todo porque cada vez que hay menos precipitación, puesto que hay menos agua en el mar y en el ciclo hidrológico, para que se evapore y hay menos tiempo para que se evapore. De esta manera hay menos precipitación y cada vez se va acumulando precipitación en forma de nieve y se va acumulando encima de los continentes. Esto hace, pues eso, bajar el nivel del mar, como está relacionado. En el siguiente se produce el periodo interglacial Mindel-Ries, que en este caso aumentaría el mar unos 30 metros con respecto al nivel actual, los glaciares disminuirían bastante, incluso podrían llegar a desaparecer, y el clima, pues hay mucha mayor precipitación, puesto que hay mucha más agua disponible en el ciclo hidrológico y hay mayor temperatura, puesto que se disminuye el tiempo del invierno y, por lo tanto, hay más tiempo a la evaporación y hay más días de sol en comparación a días sin sol. La glaciación Ries es una glaciación muy importante en la cual el nivel del mar se sabe que pudo llegar a disminuir en muchos casos hasta 150 metros con respecto al nivel actual. Los glaciales aumentaron muchísimo y la temperatura bajó muy considerablemente con respecto al nivel actual y la precipitación también. El siguiente periodo es el interglacial Ries-Gul, en el cual se aumentaría 15 metros con respecto al nivel actual del mar y, como en todos los periodos interglaciales, pues los glaciales disminuirían y el clima pues sería mucho más benigno que incluso que el actual, aumentando temperatura y precipitación. Luego viene la última glaciación conocida, que es la Gurl, o Gurl. Es un poco complicado de leerla en alemán, en la cual también disminuirían 100 metros sobre el nivel actual el mar y los glaciales aumentarían bastante. De esta sí que se sabe en muchos casos hasta dónde llegaron los glaciales, puesto que quedan evidencias de los mismos, al ser la última periodo glacial que se produjo. Este es el periodo glacial, por ejemplo, en el cual pues la humanidad pudo cruzar de lo que sería la zona de Asia y de Siberia, cruzar a la zona de América por el estrecho de Bering, puesto que en esa época estaba cubierto por los hielos. Y como siempre en un periodo glacial, pues menor precipitación, siempre en forma de hielo y se mantiene más en forma sólida durante los meses de invierno y de verano en los continentes y una menor precipitación. Y por último, el periodo interglacial actual, que no sabemos cuánto durará, pero es un periodo interglacial. Es decir, es un periodo en el cual a priori la temperatura aumenta los últimos 100 metros que faltaban hasta ponerse en el nivel actual debido a la última glaciación. Los glaciales disminuyen y siguen disminuyendo en la actualidad, incluso como se puede ver en las zonas glaciales y en los círculos polares, los glaciales disminuyen y la cantidad de hielo disminuye. El clima, la temperatura y la precipitación cambian y aumentan hasta llegar a la situación actual. Y que se puede dar en el futuro, pues no se sabe cuánto durará este periodo interglacial. Tarde o temprano este periodo acabará, pasaremos a la siguiente glaciación que se produzca. Aquí podemos ver los cambios mejor reflejados de las glaciaciones, cómo cambian los movimientos eustáticos, es decir, los movimientos del nivel del mar. El aumento del nivel o la disminución del nivel del mar se conoce como eustasia y en este gráfico se muestra el último 1.000.000 de años, que pertenece al periodo cuaternario. La parte entre 1.000.000 y 800.000 años atrás sería el periodo, perdón que lo busco, que el nombre es complicado, el periodo Predonau, que sería anterior a la primera glaciación estudiada. Luego se conoce una glaciación como Donau, de la cual no se tienen datos ni se sabe exactamente cómo pudo afectar a la línea de costa, por eso en este gráfico está marcado con el símbolo de glaciación. Todos los corchetes que van hacia abajo son periodos glaciales y los corchetes hacia arriba interglaciales. Luego se produjo el periodo interglacial Donau-Günz, en el cual se sabe que aumentó, como siempre, el nivel de los mares, pero no se sabe tampoco hasta qué nivel. Luego se produjo una glaciación corta, que es la glaciación de Günz, de la cual tampoco se tienen datos, y
el periodo interglacial Gunst-Mindel, del cual sí que se tienen algunos datos, y el mar estaba pues en el nivel más alto de toda esta serie, prácticamente a 65-70 metros sobre el nivel actual. Es decir, fue un periodo con unas temperaturas muy elevadas, con la práctica desaparición de todos los glaciales y un aumento muy considerable del nivel del mar. El periodo Mindel-Ries, primero, glacial, se produce una gran disminución del nivel de los mares hasta menos 30 metros sobre el nivel actual. Luego vendría, como ya hemos hablado antes, el periodo Mindel-Ries, que se produce un aumento en total de unos 60 metros hasta acabar unos 30 metros sobre el nivel actual. La gran glaciación de Ries, en la cual se disminuye 150 metros sobre el nivel actual el nivel de los mares, y en total una reducción de casi 180 metros sobre el nivel del periodo interglacial anterior. Luego se produce el aumento de la temperatura y del nivel del mar del periodo Ries-Gur, en el cual pues, hay un aumento de casi 120 metros del nivel del mar hasta quedar sobre unos 15 metros sobre el nivel actual. Y luego el último periodo glacial, el periodo Gur, en el cual se disminuye el nivel del mar 100 metros, en total unos 115 sobre el nivel que había en el periodo interglacial, y cuando acaba dicha glaciación entramos en el periodo actual, que el mar va aumentando hasta el nivel actual que consideramos nivel cero. Esto se puede ver en este gráfico con mucho más detalle para ver mejor las oscilaciones en muchísimo más detalle, puesto que solo abarca, en este caso, el último medio millón de años del cual tenemos datos hasta la actualidad. Aquí, pues eso se puede ver muchísimo mejor de lo que se veía en los gráficos anteriores. La evolución de las terrazas marinas o de la costa debido a las glaciaciones se debe al cambio de la eustasia, es decir, cómo aumenta o disminuye el nivel del mar. Tenemos la posición 1, que sería la posición inicial, en el cual el mar pues, pega contra un acantilado. Debido a temas de erosión, durante este periodo se erosiona el trozo que tenemos rayado. Cuando aumenta el nivel del mar, porque se produce otro periodo interglacial, el mar empieza a erosionar este siguiente trozo rayado y es eliminado por efectos del oleaje y diferentes formas de erosión marítima, hasta quedar en la posición 5. En la posición 6 vuelve a bajar el nivel del mar y erosiona el siguiente trozo. Es decir, podemos ir estudiando cómo se van creando las sucesivas terrazas marítimas y el relieve litoral debido a los cambios del nivel del mar, pudiendo llegar a situaciones como el gráfico que vemos abajo, en el cual muestra pues, diferentes momentos de la costa, incluso como en el relieve normal, testimonios de otros niveles de la costa y otras zonas que eran línea de costa en otro momento, que quedaron aislados de la costa creando pequeñas islas. Esto es muy típico en el relieve, por ejemplo, de los fiordos o de las rías gallegas. Aquí podemos ver un mapa del periodo de Europa en el periodo interglacial Gunst-Mindel, que tiene entre más 70 y más 90 metros de altura sobre el nivel actual. Como se puede ver, toda la zona de Escandinavia, todo lo que es el mar Báltico, está totalmente inundando gran parte del sur de Suecia, la parte de la región de los lagos de Finlandia fronteriza con Rusia, pues todo formaría un gran lago y quedando aislado la península escandinava formando una isla. Y aumentaría bastante el nivel de los mares en ciertas zonas. En el Mediterráneo no aumentaría tanto, pero sí, por ejemplo, también en el Mar Negro y llegando a haber una conexión entre el Mar Negro y el Mar Caspio en este momento, puesto que la altura del nivel de los mares era suficientemente elevada para que se conectaran. En el siguiente mapa vemos, en cambio, el periodo glacial Mindel, en el cual se reduce 30 metros sobre el nivel actual de las aguas. Bueno, prácticamente la línea de costa cambia muy poco. En donde más se nota es en el Mar Negro, puesto que toda esta zona de aquí quedaría por debajo y por encima del nivel de los mares y sería tierra firme.
pero solo se notarían pequeños detalles en las costas, simplemente alejándose un poco el nivel del mar. Siguiente es el periodo interglacial Min-del-Ries, con un aumento de 30 metros sobre el nivel actual. No llega a haber conexión entre el Mar Negro y el Mar Caspio. El Mar Báltico aumenta un poco su tamaño, pero sin llegar a convertir a la península escandinava en una isla, y por lo demás no se aprecian tampoco demasiados cambios en el nivel de la línea de costa. También hay que contar que estos mapas son a una escala muy pequeña y por lo tanto no se pueden apreciar ciertos detalles. Este es el mapa de la gran glaciación, Ries, menos 150 metros sobre el nivel actual del mar. En este sí que se puede ver que, por ejemplo, las islas que forman Reino Unido e Irlanda sí que estarían unidas al continente y se podría pasar caminando. Toda la península escandinava estaría unida en prácticamente todos sus trozos con el continente, y el mar Báltico solo quedaría reducido a unos pequeños lagos. El Mar Negro también tendría una gran reducción, y el Adriático prácticamente desaparecería hasta llegar al Mediterráneo. Y la costa española y francesa también aumentarían mucho la extensión, prácticamente en algunos casos haciendo que en algunos momentos pudiera haberse dado el caso de que las Baleares estuvieran relativamente cerca de la línea de costa. Y la zona de las islas griegas también quedaría totalmente, prácticamente colmatada debido a bajar el nivel de los mares, y sería tierra firme. El siguiente periodo es el periodo Ries-Ruhr, que hay una transgresión o recesión, aumento del mar de más 15 metros, que se nota muy poco, solo en algunos puntos de algunas costas tendría una incidencia considerable para que se pudiera mostrar en este mapa, puesto que es un aumento pequeñito. Y luego la regresión del periodo Ruhr glacial, en el cual también otra vez el Reino Unido e Irlanda volverían a estar unidas al continente. El mar Báltico se reduciría también muchísimo, quedando prácticamente unos lagos. El Adriático también se reduciría mucho, y el Mar Negro también tendría una reducción considerable. De esta manera, pues he explicado un poco cómo funcionan los periodos y por qué se dan. También quiero marcar que en la descripción del vídeo hay puesta una bibliografía sobre algunos de los libros de consulta, los cuales leí para realizar estos estudios. También que los gráficos que habéis visto están realizados a mano y es posible que en algunos casos la resolución no sea la más óptima. Más adelante me gustaría realizar más vídeos de estos temas. Si os interesa algún tema en concreto, ponedlo. Y más adelante, el próximo vídeo, si puedo, o uno o dos vídeos más adelante, sería dedicado al vulcanismo, como me pidió uno de los suscriptores. Si puedo, prepararé algo para el próximo vídeo o para el otro, puesto que estos vídeos ya de temas un poco más complicados requieren un poco de preparación para crear los mapas y los gráficos que he mostrado. Por lo demás, pues espero que os haya gustado. Siento no haberlo podido crear de manera editada, pero aún no consigo saber cómo editar bien un vídeo y que se vea bien, y espero que me disculpéis por haberlo hecho con este formato no tan óptimo para estos temas. Por lo demás, ha sido un honor y me gustaría escuchar lo que os parece este tema.